Bueno, un saludo a todos. En esta presentación lo que vamos a ver es un poco unos elementos claves del diagnóstico y la formulación de un plan de saneamiento. Entonces, hasta el momento en el marco del curso hemos visto los elementos conceptuales de la gestión del recurso hídrico orientada al saneamiento y también los aspectos conceptuales de las estrategias de gestión, con bastante énfasis en el tema de estrategias de tipo estructural. Sin embargo, pues en algunas de las ocasiones, si bien no profundicé en temáticas como estrategias no estructurales, pues la educación es clave porque, como en algún momento mencionamos, pues todos los usos del agua y los hábitos de la gente pues van a ser representados en los tipos de descargas, en donde se hace y pues por ende en el impacto que se genera en el recurso hídrico. Entonces ahorita lo que vamos a hacer después de ese bagaje conceptual es generar como unos tips, unas cosas claves para la formulación de un plan de saneamiento y que este va a depender de una fase diagnóstica. Entonces, nosotros habíamos habíamos mencionado en varias ocasiones este esquema, ¿cierto? Que lo que me representa es cuáles son los usos del agua en el sector de interés y cuáles son también los mecanismos de disposición de la misma. Entonces, ya detallar para la cuenca o para el caso específico que se está abordando, cómo son estos usos y estas descargas y todo lo inherente a las características propias de la cuenca, eso es lo que nosotros vamos a llamar un diagnóstico. Y bueno, esto genera una problemática, ¿cierto? Si las prácticas con las que se gestionan los recursos pues no son adecuadas y queremos movilizarnos a una gestión un poco más integral que contribuya al mejoramiento del cuerpo hídrico. Entonces, y eso lo vamos a lograr a través del plan de saneamiento. Entonces, vamos a mencionar algunas estrategias claves de cada uno para poder seguir avanzando. Esta parte diagnóstica es bastante importante porque si no está bien planteado cómo está ahora o cómo es la línea base, el plan de saneamiento pues no va a tener una buena articulación ni una buena apropiación. Entonces miren que aquí retomo, por ejemplo, casos de plantas de tratamiento de aguas residuales en mal estado, prácticamente abandonadas y que no están funcionando. ¿Cuándo se me dan estos casos? Cuando los procesos de selección de tecnología que hemos abordado en clases anteriores no ha sido el apropiado, cuando ha estado enfocado en elementos técnicos o ha estado enfocado en las particularidades del consultor y que no ha manejado de una manera integral todos los elementos de sostenibilidad, ¿cierto? La parte ambiental, la parte económica y la parte social, que es muy importante. Entonces, si no hay apropiación del problema, si no hay apropiación de la tecnología por parte de la comunidad, en particular en las comunidades pequeñas, nos vemos enfrentados a un fracaso de las inversiones como lo hemos representado en esta imagen. Entonces, ¿de qué va a depender esa fase diagnóstica o qué elementos son los claves que yo le debo proporcionar para hacer un diagnóstico robusto? Bueno, entonces va a depender o se va a alimentar de dos cosas. Uno que es el monitoreo de calidad, una evaluación de mi calidad de mi cuerpo hídrico de interés y la otra parte que es ese diagnóstico participativo. ¿Sí? Y ahorita vamos a entrar en detalle en cada uno de estos elementos. Entonces, retomemos la parte del monitoreo de calidad. Voy a bajar esto. Ok, entonces en el monitoreo de calidad lo que nosotros queremos es ver cuál es el estado del cuerpo hídrico y cuál es el impacto que está teniendo en él las diferentes descargas y por ende priorizarlas. Entonces cuando nosotros vimos la presentación de los indicadores de calidad, retomé muchos elementos de monitoreo como a nivel de ejemplo. Entonces, por ejemplo, podemos sacar los perfiles y les había mostrado una presentación donde se veían entonces los diferentes puntos del río y cómo se daban esos parámetros de interés, cómo se comportaban a lo largo de la longitud del mismo. Entonces, este monitoreo de calidad se puede dar en dos niveles. Un primer nivel, que pueden ser campañas puntuales
muestreos específicos, que es más o menos como el que yo les mostré en una época estacional, entonces en un momento hago los monitoreos en los puntos. O también, un poco más desarrollado, pueden existir redes de monitoreo fijas. Entonces yo tengo estaciones en puntos determinados. Esto ya es una línea un poco más desarrollada. Entonces tengo estaciones de monitoreo específicas para medir los parámetros y me permite con una frecuencia mucho más amplia y con redes más actualizadas, hacerle un seguimiento a la calidad del agua, ¿sí? A partir pues de estaciones remotas que yo puedo tener instaladas. Ok, ¿qué elementos claves van a tener esos puntos de monitoreo o esos puntos donde están ubicadas las estaciones fijas? Entonces, en particular, pues para los que son puntuales, es clave que se debe conocer las características en época seca y en época lluviosa, porque los impactos que se van a evaluar van a ser diferentes. En épocas secas, por ejemplo, van a estar muy marcada la calidad por los vertimientos de tipo doméstico industrial, vertimientos de tipo puntual. Mientras que en épocas lluviosas va a haber mucha incidencia, va a haber una incidencia que puede ser asociada por el factor de dilución, pero también puede haber un aporte de carga contaminante por la escorrentía, ¿cierto? Entonces van a depender de los usos del suelo y de lo que yo tenga en mi cuenca. Y va a haber también, entonces, las lluvias por el arrastre, ya sea en suelo urbano o en suelo agrícola, me va a generar también mucha carga en los diferentes parámetros. Y bueno, va a depender de los usos del suelo, si hay pastoreo, si hay agricultura, va a depender de la pendiente, del tipo de suelo. Y muchas de estas cosas se pueden, se me fue la palabra, modelar. Entonces, por ejemplo, hay modelos como SWAT, que me permite hacer las predicciones de caudales y también de diferentes parámetros de contaminación. ¿Cuáles son los números de punto en la sección? Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos claves en los cuales yo estoy haciendo el monitoreo? ¿Sí? Y que los puedo ubicar en función de descargas que tenga previas, cambios en ríos tributarios, entonces va a depender mucho de esos elementos. ¿Qué parámetros voy a medir, cierto? Entonces, bueno, uno quisiera hacerle una lista grandísima de parámetros, pero bueno, ¿cuáles son los usos que yo tengo en mi cuenca? Y eso van a determinar también cuáles son los parámetros de interés. Habíamos hablado de unos clásicos o básicos, que son DBO, sólidos, DQO, los coliformes, ¿sí? Pero van a haber otros parámetros que puedan ser de interés particular dependiendo de los tipos de usos que se estén dando en esa cuenca. Las frecuencias de monitoreo, ¿cierto? Entonces, cuántas veces en época seca, cuántas veces en época lluviosa, y identificar también específicamente los puntos y las características de las descargas, ¿cierto? Porque, digamos, una cosa es monitorear el cuerpo hídrico y otra las descargas específicas. Ahora, ¿qué va a ser la limitante para definir los puntos, los parámetros y las frecuencias? El valor del monitoreo. Es bastante costoso, las campañas de monitoreo son costosas, muchas veces las cuencas están lejos, se requiere transporte, se requiere viáticos, los parámetros como tal también en laboratorio son costosos y cuando ya multiplicamos, pues ya empiezan a ser sumas grandes. Yo creo que es importante, por ejemplo, para los cuerpos hídricos que no tienen absolutamente nada de información básica, arrancar. ¿Sí? Así sea en unos puntos específicos, así sean solo unos muestreos, pero arrancar es clave como estrategia de gestión, porque si no se genera información, pues tampoco se puede generar priorización. Ahora, en un nivel más adelante, esta es la información que me genera también las características del agua, yo la puedo trascender a través de hacer estudios de modelación de calidad de agua. Entonces, actualmente en el mercado hay muchos modelos. Hay modelos gratuitos, como también hay software un poco más costoso, que me permite no solo que a partir de alimentar al modelo con las características del río y con los datos de calidad, y bueno, como en todos los modelos, calibrar y validar los datos y cómo el modelo simula las ecuaciones de descomposición y de autopurificación que tiene el río,
Me permite también entonces yo hacer cambios a nivel computacional que me permitan identificar qué estrategias serían más viables de implementar o más viables de implementar. Entonces el modelo te permite jugar en software de tal manera que tú puedas ver qué estrategias pueden ser más relevantes que otras. Entonces puede ser que atacar una población en específica que genera una carga más alta represente un mayor impacto que atacar muchas poblaciones pequeñas. ¿Sí? Eso como por mostrar un panorama general. Pero bueno, entonces en conclusión, el monitoreo nos va a dar la información base de qué puntos o en qué puntos yo tengo más deterioro y por lo tanto me va a permitir priorizar las acciones o los lugares donde yo puedo empezar a trabajar. Entonces, monitoreo de calidad va a ser un elemento clave de diagnóstico. El otro elemento de diagnóstico es lo que se conoce como el diagnóstico participativo. Yo creo que esto ustedes, yo vi en los temarios de otros cursos anteriores, ustedes ya han venido trabajando este tema. Aquí lo voy a mencionar un poco orientado pues al tema del saneamiento. Entonces, este diagnóstico participativo, ¿para qué? Entonces, lo que busca es construir soluciones sostenibles acorde al contexto local, ¿cierto? Entonces, no son las soluciones del ingeniero sentado en el escritorio, de las personas sentadas en el escritorio, sino que van a ser soluciones construidas y demandadas por la misma comunidad, a partir de los saberes que tienen ellos, porque son los que se enfrentan al problema todo el tiempo, o los que también son causantes del problema. Entonces, es clave que en el diagnóstico tenga la participación de la comunidad para que haya empoderamiento de las soluciones, empoderamiento del mismo problema y de ellos mismos pues también salga la construcción de soluciones acompañados de los profesionales que van a orientar el proceso, van a facilitar el proceso. Entonces, ¿qué actividades? Aquí estoy listando algunas. ¿Qué actividades tiene el diagnóstico participativo? Entonces, pues va a tener visitas e inspección en campo y esto es previo también y se necesita también para la parte de monitoreo, porque me va a permitir identificar las descargas, los puntos, las zonas, conocer el lugar y los impactos que se están teniendo. Se puede hacer también a través de talleres comunitarios. Los talleres comunitarios permiten que la gente exprese esas necesidades, también construyan, por ejemplo, planos hechos por la misma gente, donde ellos dibujan, identifican dónde son esos puntos claves de contaminación. Y lo otro que también se utiliza bastante son las encuestas, ¿sí? Entonces, las encuestas me permiten levantar también una información que va a ser útil para la propuesta que se va a generar. Entonces, estas encuestas me permiten identificar qué alternativas son las que usan las personas, el conocimiento de las mismas y la anuencia también de cosas nuevas o las necesidades, por ejemplo, también de formación y capacitación. Ahora, algo importante es que muchas veces el diagnóstico se ha tomado como un insumo solo de información, pero este diagnóstico no es solamente para que los usuarios o la comunidad provea información, sino que también con ellos se construyan esas soluciones. Ok, entonces, ese diagnóstico, bueno, voy a devolverme que se me olvidó contarles algo. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo de unas encuestas que se hicieron y cómo se generó y se procesó la información. Este es un ejemplo de una encuesta que les compartí en la documentación. Es de las mismas cuencas de las que les mostré el ejemplo anterior. Y, por ejemplo, se hizo un levantamiento en toda la zona donde se zonificó y se distribuyó gente de tal forma que encuestara las viviendas en esos sectores de una manera pues bastante aleatoria. Bueno, hay varios métodos estadísticos. Entonces, en este Excel lo que les quiero mostrar es un poquito el manejo de la información y después en el informe, pues cómo se visualiza. Entonces, en esta encuesta, por ejemplo, está la zona,
la edad de la gente que se estaba encuestando, el nivel de escolaridad, la ubicación. Entonces, para cada encuesta en horizontal se fue ingresando la información. Bueno, de esto también hay diferentes tipos de paquetes. Hay gente que maneja también mucho la información en Access. Y entonces están todos los elementos de la encuesta que les compartí, en la cual se preguntaban cosas de agua potable, de agua residual, de residuos sólidos. Y entonces, ¿qué va a permitir esto? Pues filtrar por sectores, ¿sí? O verlo también a generar una estadística general, ¿sí? Entonces, cada sector tiene su información y según eso, entonces, se empezaba a filtrar para cada uno de los sectores y las preguntas que uno quisiera. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar el informe ya con los resultados que se generó de las encuestas que acabamos de ver. Entonces, bueno, para entrar ya en materia, miren, por ejemplo, aquí a nivel metodológico, entonces este es un cuadro donde se está describiendo eh, los nombres de los lugares, las zonas. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo el proceso de encuestas, se zonificó, se asignó X cantidad de encuestas a la persona que tenía esa zona y pues esto obedece a unos sitios relevantes, a unos barrios de interés. Entonces veamos más o menos cuál es el resultado del diagnóstico. Entonces miren que, por ejemplo, la información levantada permitió identificar para cada una de las preguntas cuál es la distribución porcentual en las opciones de respuesta. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues, la mayoría de gente tiene acceso a agua intradomiciliar. ¿Quién era el prestador del servicio para este caso? ¿Cómo estaba el tema de la continuidad del servicio? Satisfacción del nivel de servicio. En aguas residuales, entonces puedo empezar también a hacer link entre estas gráficas de estadística descriptiva, pero también ubicadas en función de las zonas de estudio. Entonces, por ejemplo, estos son los planos de estudio, de la zona de estudio, y cada uno de los sectores, entonces aquí tenemos, un poquito más, digamos, el 80% respondió en esa zona, respondió afirmativamente frente a la pregunta que si separaban las aguas grises de las aguas residuales. Entonces, tenemos ahí que hay separación. Entonces, miren que esto a futuro me puede generar estrategias de gestión diferentes. Mientras que aquí hay zonas donde no, la gente no separa, sino que casi todas las tiene juntas. Y entonces también yo por zonas, depende cómo se estén dando esos usos o esos manejos del agua, puedo hacer las estrategias de gestión. Vamos a ver qué otra. Aquí, por ejemplo, cuál es la tecnología de saneamiento implementada actualmente. Por eso yo no había mostrado, por ejemplo, antes esta fase diagnóstica, sino que era importante haber visto también las técnicas de saneamiento que vimos en la unidad 3, para poder pues también interpretar un poco mejor cómo es la opción de saneamiento que actualmente las personas están utilizando, ¿sí? Siempre con el objetivo para mejorarlas, para mejorar la gestión, la calidad del agua. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un informe que presenta el diagnóstico de la parte de las encuestas. Entonces, recordemos que hablábamos que en esta fase diagnóstica pues necesitábamos el monitoreo de calidad y todo el trabajo pues a nivel comunitario. Bueno, vamos a dejar ahí. Entonces, ese diagnóstico compuesto de estos elementos, tanto de monitoreo de la calidad como el diagnóstico participativo, nos permite conocer el problema y construir en conjunto las soluciones pues, para generar lo que hemos denominado como estrategias sostenibles. Entonces, esas estrategias, ¿cuáles son? Podemos tener estrategias de tipo no estructural, como trabajar en la educación y los hábitos de consumo, como estrategias estructurales, que son las tecnologías. Ojo con esto porque entonces en nuestro plan de saneamiento nosotros podemos tener diferentes líneas de tiempo o diferentes momentos de acción. Pueden haber unas estrategias que sean más factibles trabajarlas en el corto plazo, como otras que requieren un mediano o un largo plazo. Entonces la cronología de las estrategias van a ser diferentes. Ok, entonces, ¿cuál es la idea ahorita? Tienen dos actividades
Por el tema del tiempo, pues van a ser un poco conceptuales, pero están orientadas a la formulación de un diagnóstico y de un plan de saneamiento de una cuenca que ustedes conozcan. Entonces, ahí en los documentos de actividades, pues hay un poco más de detalle del tema. Les agradezco mucho.